Pues gracias, Freddy, y gracias a todos ustedes, porque yo creo que el que tengan ustedes este grupo de lectura, yo le llamo grupo de generar conciencia. Los humanos operamos en la inconsciencia y repetimos hábitos y hábitos y hábitos, y generalmente si no creamos espacios para reflexionar e intentar inclusive cambiar algunas creencias o paradigmas, pues nuestra vida sigue sin reflexionar y sigue sin sentido de propósito, que posiblemente es el mayor de los problemas de hoy de la humanidad. Yo quisiera compartirles, al final yo trabajé básicamente en empresas, tuve la oportunidad de impactar en Latinoamérica PepsiCo, tuve la oportunidad a los 23 años tener un plan de vida, algo que posiblemente la mayoría no lo tiene. Tuve la oportunidad de decidir no ser un líder jerárquico también desde joven, y esto pues me permitió llegar a posiciones que yo no imaginaba, y simplemente la única diferencia de mi persona con cualquier otro es que soy un líder al servicio de los demás, soy un líder no jerárquico y tengo un plan de vida. Y no soy ni más inteligente, pero eso es lo que me llevó a diferenciarme y que al final tomara posiciones muy relevantes, incluyendo los últimos 10 años dirigiendo el TEC de Monterrey. Eh, Quise yo también, creo que es parte de mi obligación, es compartir algunas de las experiencias de 7 transformaciones que me tocó vivir y un proceso ordenado que me permitió comunicar consistentemente en estas 7 transformaciones, porque recuerden que la labor de un líder, Recuerdo de la labor de un líder al final es desarrollar más líderes, y por otro lado también hay que recordar que el líder es el que te lleva a un lugar al que no te atreves a ir solo, que la gente le da miedo el cambio, y el líder tiene que bajar el mensaje para que lo entienda cualquier persona que esté en limpieza o en cualquier actividad de una empresa, porque lo que tú quieres es que ellos se sientan parte de la misión de la empresa, y esta es fundamentalmente la labor más importante de un líder. Yo me he dado cuenta, soy consejero en muchas empresas, mentor de CEOs importantes, y cuando yo veo que no le dedican el tiempo a temas de futuro, a temas de talento, de organización, crear organizaciones empoderadas, ágiles y a cultura, y no le dedican más del 50-70% del tiempo a esto, pues están debilitando sus empresas. Todo lo demás es delegable, y quiero simplemente compartir algunas de las reflexiones del libro, que sé que de una u otra forma lo han leído, lo están leyendo, y quisiera aprovechar este momento para compartir solo algunas reflexiones con una sola intención: que salgan ustedes con un nivel de incomodidad, pero un nivel de incomodidad que les genere una energía positiva, decir, creo que es buen momento para generar un cambio desde la vulnerabilidad, desde la humildad, y si eso lo empiezan a hacer, lo único que yo les garantizo es que van a ser mejores personas y mejores líderes. Al final, en el planeta vemos 8.000 millones de personas, y el recurso más escaso que existe hoy, sin duda, es que no hay líderes. Y ustedes lo pueden ver, vean los líderes que dirigen las 20 economías más grandes, y si ustedes les tienen respeto y los consideran líderes al servicio, líderes que saben cómo gestionar, no es que sean malintencionados, simplemente no están preparados y aprendieron lo que hoy todos aprendimos, y no nos damos cuenta del problema porque todos somos iguales. Los liderazgos que practicamos, que vivimos, son los que hemos visto en nuestras familias, en la escuela, en nuestras empresas, liderazgos de corte jerárquico que hoy, ante un mundo en cambio, pues simplemente hay que aprender a ponerlos en el bote de la basura. Y suena muy dramático este comentario, pero se van a dar cuenta por qué de mi aseveración en este nivel. Al final hay una crisis de liderazgo, posiblemente es el mayor reto del mundo. El mundo tiene grandes problemas, el capitalismo está fallando, la sostenibilidad del planeta, la brecha, riqueza, pobreza. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a solucionar si no tenemos a los líderes que puedan resolver eso? Y recordar también que este planeta que hoy vivimos tiene 4.600 millones de años,
Es difícil imaginarse esa cifra. Y los humanos llevamos muy poquito tiempo. Si pusiéramos un mapa de enero a diciembre, los humanos aparecimos el 30 de diciembre a las 5 de la tarde, hace 1 o 2 millones de años. Nosotros somos los extraños dentro de este mundo y fíjense todo el cambio que ha habido, para lo cual no está preparada la sociedad. Hace 500 años lo que valía era la tierra, y la realidad es que lo que hacían los gobernantes era invadir tierra. Sin duda eso le dio el poderío a Inglaterra, pero pues Colón al final, al descubrir América, pues obviamente tomó las tierras para el Reino de España, y eso era lo que al final determinaba el poder. Pero curiosamente hace 220 años, que no es mucho, los humanos empezamos a inventar máquinas que podían hacer el trabajo mejor que nosotros, y la mayoría de personas, usted recuerda, se dedicaban a la agricultura, y hoy pues mínima la cantidad que se dedica a agricultura desde la perspectiva manual, pues es pequeña. Pero todavía hace 50 años prácticamente eh, nos aparece Internet, que nos conecta a la humanidad, y todo eso que teníamos de países, rayitas, son inventos que creamos porque lo que valía era la tierra. Hoy la tierra es irrelevante, lo vamos a ver más adelante, y lo que hoy vale es el talento, la capacidad de crear, y la realidad es que hoy, en tan poco tiempo, la realidad es que seguimos defendiendo fronteras, cuando las fronteras son fundamentalmente físicas, porque las fronteras mentales, pues, estamos conectados en forma distinta. Y el humano hoy vive en 7% de la Tierra, prácticamente la Tierra eh, no es importante, y por otro lado la tierra la utilizamos para actividades agrícolas, mineras, y son las de menor valor agregado. Las sociedades que están en actividades agrícolas pues son las sociedades más pobres. Entonces pasamos de valorizar la mano de obra al grado de que no nos olvidemos que Estados Unidos se hizo a través de la inmigración de esclavos de África. Ya después fue sustituyéndose hace 150 años con la abolición de la esclavitud, pero hoy lo que vale es la mente, el conocimiento, lo que define el bienestar de una sociedad, el poder económico, es quien tiene a los cerebros, y para tener a los cerebros pues tienes que tener ciudades donde quieran ir, no países. La gente ya no vive en países, vive en ciudades, y las ciudades tienen vocación, y los que han entendido este juego pues son los países fundamentalmente ganadores. Hay una crisis porque hay una velocidad de cambio, y nos obliga a reinventar el liderazgo, porque hoy velocidad es todo. O eres veloz o respondes rápidamente al cliente, o simplemente no vas a existir. Y por otro lado, ustedes revisen todas las actividades, los gobiernos, la educación, la salud, todos están relativamente muy atrasados, o dicho de otra forma, tienen enormes oportunidades de transformarse todavía los procesos humanos. Solamente en los próximos 5 años se estima que se van a generar 15 trillones de dólares de nuevas cosas que el consumidor, el ciudadano, va a tener, y 15 trillones para una economía de 100 trillones, que es lo que vale el planeta, pues es muchísimo. 15 trillones equivale a 12 veces la economía de México. La mala noticia es que no es que el consumidor va a tener 15 trillones más de dólares en el bolsillo, sino que posiblemente 7.000 trillones va a ser mortandad de empresas actuales. Y la mortandad que hoy hemos visto de empresas, Ajá, subiendo las escaleras. Poquito, pero bueno, no, por ahí si ponen el micrófono, lo que vemos es la mortandad de las empresas vienen a una velocidad que no tiene precedente. Y al final no va a haber más que dos tipos de organizaciones: las rápidas y las muertas. Y aquí es donde viene el tema del liderazgo, porque el liderazgo que hoy aprendimos, jerárquico, solo sirve para empresas lentas, para empresas costosas, para empresas burocráticas, y al final, pues esas difícilmente van a sobrevivir. Sobreviven cuando tienen oligopolios, monopolios, o son protegidas por los gobiernos, pero en lapsos de 10, 20, 30 años irán debilitando su valor.
¿Por qué mueren las empresas? Porque hay 8 billones de personas que son millonarios. Todos hoy los humanos somos millonarios en expectativas, todos vimos, todos queremos. El mundo capitalista privilegia el tener y todos queremos tener, pero cuando regresamos al bolsillo, a nadie le alcanza ni para el 1% de lo que ven. Y eso también genera una frustración, enfermedades mentales, todo lo que ustedes conocen, pero lo que está haciendo el consumidor nos pide más, más, más por su dinero, por su poco dinero. Y obviamente, pues todos les queremos quitar el dinero, comenzando con los más débiles, que son los pobres, los engañamos con productos, con sueños, con tasas de interés altísimas, pero al final irán aprendiendo, irán encontrando mejores caminos y por eso vemos que cuando aparece una empresa que reta el sistema viejo, pues inmediatamente cambian y ahorita lo vamos a ver adelante. El mundo al final tiene dos tipos de liderazgo. El que practicamos mucho, yo diría que el 90% de la población, y me atrevería a decir que el 98% de los mexicanos, trabajamos para ser mejores. Nos enseñaron a ser eficientes, a buscar la eficiencia, el ahorro, la calidad, pero la realidad es que ser mejores es correr la misma carrera más rápido. Y si hay alguien que va más rápido que nosotros porque tiene el tamaño y la escala, pues es una estrategia perdedora ser mejor, porque al final lo que terminas haciendo es recurriendo a la táctica del precio y terminas destruyendo una categoría, una industria. Ser mejores es escoger correr una carrera diferente. Es difícil porque el ser humano por naturaleza es envidioso, ve a los exitosos y trata de copiarlos. Y lo que hoy tenemos que darnos cuenta es que las empresas que están creando valor son las que deciden correr una carrera diferente. Y simplemente el liderazgo que requerimos en ser mejores y ser diferentes es totalmente opuesto. En uno requieres liderazgos basados en jefes y en otros liderazgos basados en servicio, en empoderamiento, en cultura. Y hoy no fuimos entrenados para esta parte y creo que es la oportunidad para cada uno de los que está aquí presente. Si pudiera hacer algunos ajustes en su liderazgo, yo lo único que les garantizo es que les va a ir extraordinariamente bien. Y al final el liderazgo evolucionó muy rápido, está evolucionando, pero no nos equivoquemos. Todavía el mundo, 90% del liderazgo es jerárquico, eh, pero en industrias que atraen al talento, el talento es lo más valioso, tener liderazgos jerárquicos no funciona y lo van a darse cuenta ustedes, la empresa más valiosa que es Apple, pues la realidad es que su cultura es una cultura de innovación, de cambio, y la mayoría de los que trabajan para Apple no trabajan para Apple. Son independientes, tienen autogestión. Apple no produce ningún celular, ningún equipo. Todo al final lo manda a maquilar a donde los costos son más baratos. Y los que hacen las aplicaciones que utilizamos son 25 millones de seres humanos que posiblemente desde su casa en pijama trabajan y al final es una red de más de 30 millones de gentes trabajar para crear una empresa que vale casi 3 veces el valor de la economía de México y que en 25 años se crean este valor económico eh, que no tiene ni precedentes y flujos de efectivo que la realidad es que logran pagar el capital inicial en 3 veces lo que se invirtió en compañías de este tipo. Y el liderazgo jerárquico, no nos equivoquemos, sí hay que hacer mejora continua. La realidad es que hay que transformar porque la velocidad del cambio va muy rápido y después todos tienen que estar haciendo procesos de mejora. El problema es que la innovación y cambio requiere una especie de liderazgo diferente. Y este es el que es la gran oportunidad porque no lo tenemos. Y tan no lo tenemos que si ustedes revisan las 10 empresas más importantes de los Estados Unidos, son empresas que tienen promedio de antigüedad de 25 años. Las 10 empresas más importantes de México tienen 90 años promedio de antigüedad y son fundamentalmente de servicios o Minera México, que es de materias primas. Y el gran problema radica en esto que
Se me quedó aquí la maquinita. Pero, bueno, el gran problema, déjenme aquí, radica en que nosotros al final aprendimos que el jefe en una organización es el director general. El gran problema es que nosotros aprendimos esto, que el jefe, y hoy si ustedes le preguntan a cualquier gente en su empresa quién es el jefe, hagan este experimento saliendo de esta reunión o el lunes y agarren 10 gentes, oye, ¿quién es el jefe de esta empresa? Y nunca les van a decir que es el cliente, les van a decir, no, pues es el director, es Juan, es Pedro. Y la realidad es que es la mentira más grave, porque el cliente hoy, como les decía, el cliente hoy es despiadado, millonario, y tiene la capacidad de cambiar radicalmente una empresa a otra. Pero ¿qué pasa? Si el jefe no reconoce que el cliente es el más importante y el líder o el jefe tradicional se pone hasta abajo del organigrama y su regla es yo vengo a servir y vengo a servir para desarrollar más líderes y para empoderar a quienes atienden a los clientes. ¿Qué pasa? ¿Son simplemente crear organizaciones rápidas o seguir en las organizaciones que hoy construimos? En las organizaciones que hoy ustedes conocen, el líder se siente con un ego enorme, siente que tiene el privilegio de mando, siente que tiene que decidir, siente que tiene las respuestas y la gente además entiende que al final lo pueden correr, este líder tiene capacidad de correrlo y por lo tanto se vuelve un súbdito al servicio de él, le dice lo que quiere oír y además nunca va a tomar decisiones porque al final él no va a tomar riesgo. Y por lo tanto se vuelven organizaciones centradas en el jefe, donde él decide y por otro lado el cliente dice, oye, yo no voy a pagar por todas estas oficinas, lentitud, burocracia, servicios malos, y por lo tanto, ¿qué pasa con las otras empresas? El líder llega diciendo, yo vengo a servir, yo vengo a servir a ustedes, ustedes me van a evaluar y si me evalúan mal yo me voy. Entonces ponen, al final el líder se pone al servicio de los demás, automáticamente genera confianza, pero requiere emprendedores, no requiere empleados, requiere personas con pensamiento crítico que estén cuestionando todos los días los procesos para poder en conjunto tomar decisiones y cambiar. En las organizaciones donde hay líderes, el líder nunca decide, deciden los equipos. El líder, al final, su función número uno, y no la perdamos, es desarrollar más líderes. Por lo tanto, si tú eres un líder que te dieron el nombramiento de un puesto, te lo dieron por tu capacidad, por tu velocidad, por méritos, pero tu labor no es demostrar que eres bueno, que sabes tomar decisiones, tu labor es formar más líderes. Y si no logras formar líderes y el que tenga en un puesto de dirección 3 años y no tenga al menos 3 reemplazos para su puesto, hay que prescindir de él rápidamente, porque la labor número uno es preparar y desarrollar líderes. Simplemente, este es el gran problema. Todos fuimos educados en el sistema de lentitud que jalaba en un mundo, hoy no está jalando simplemente. Y uno puede seguir funcionando, no nos equivoquemos. México está en proceso de mejora continua, los países, la mayoría de países que están en actividades básicas están ahí, pero realmente si quieren trascender y quieren transformar organizaciones y crear valor económico y social, pues hay que tener un liderazgo al servicio de los demás y declarar en la organización que ustedes no son los jefes, el cliente es el jefe, y van a ver en el libro muchas formas de cómo yo hacía esto para que la organización entendiera. Les pongo, por ejemplo, cuando llegué a Monterrey a manejar Gamesa hace como 35 años, eh, la primera mensaje que yo me dirigí al equipo de 12,000 personas fue, me presento, yo soy Salvador Alba, mis valores, y ustedes pensarán que yo soy el jefe de esta empresa,
Y quiero decirles que no, que a partir de hoy es Juanito, un niño que lo llevé ahí a filmar, que me encontré a su mamá en la calle pidiendo limosna con un paquete de galletas María. Y les digo, bueno, pues este Juanito es nuestro jefe a partir de hoy. Y esta es su mamá, y su mamá es consumidora de nosotros, de los productos de Gamesa. Los llevé a ver las oficinas que yo tenía y les dije, ¿ustedes creen que la mamá de Juanito puede pagar por estas oficinas, salas de junta que yo no pienso usar? Y los llevé a las fábricas a ver desperdicios y los llevé a la casa de Juanito para que vieran cómo vivía en una casa muy pobre. Y yo creo que en 2, 3 días a quien le preguntaras de los 12,000 personas, ¿quién es el jefe de esta organización? Se llama Juanito. Al grado de que años después ya había una escultura en el centro del edificio con la figura de Juanito, y Juanito se volvió una simbología y lo invitábamos a las convenciones y esta simbología, con muchos otros cambios, pues generó una organización que en 2, 3 años de ser una organización emproblemada, era la organización más admirada de PepsiCo en el premio al fundador de PepsiCo. Y la otra cosa que yo quisiera también generarles es los cambios de sociedades tardan mucho. A veces nosotros vemos a México y lo comparamos con Singapur, Corea. No se preocupen. La realidad es que los procesos de cambio tardan muchos años. México está en un proceso de transición y yo creo que ni a ustedes ni a sus hijos les va a tocar un México desarrollado. México es un país en el subdesarrollo y ahorita van a ver por qué al final vamos a seguir en su desarrollo y no es muy difícil predecirlo, simplemente con algunas piezas de información se van a dar cuenta. El mundo, para bien o mal, está dividido en sociedades que están mucho en actividades agrícolas, manufactura, y los que se han subido a la economía del conocimiento. Es muy difícil estar en más de $6,000 de ingreso promedio por habitante en dólares constantes en agricultura o materias primas. Muy difícil pasar de $15,000 en manufactura. México tiene un promedio de $10,000, parte porque tenemos 30% del país en agricultura, parte tenemos en manufactura, y la Ciudad de México que sí está en $25,000, que está del lado derecho en una economía del conocimiento. ¿Y quiénes son los que están en la economía del conocimiento? Los que reconocen que el talento es lo más importante, donde impulsan el emprendimiento y donde viven en ciudades urbanas, concentración urbana en donde atraen talento de todo el mundo. Y los que están en esta característica, pues son las economías que nos están adueñando. Eh, Fíjense, para ejemplificar lo que les estoy diciendo, hay 27 países de la OECD que son los más ricos, y lo defino yo como más ricos, que están arriba de $20,000 de ingreso per cápita, porque cuando tienes $20,000 tienes buen ingreso para tener buenos servicios de salud, puedes distribuir mejor la riqueza, y estos 27 países solamente son 13% de la población del mundo, pero tienen más de la mitad de la riqueza del mundo y en promedio sus habitantes tienen casi $50,000 por habitante. Todos los demás países, que son la mayoría, 168 países, donde hay 7,000 millones de habitantes, el ingreso promedio es de $6,000. Como yo les decía, México está en 10,000. De los casi 200 países, México está en el lugar 90, 87, 90. ¿Qué quiere decir? Pues que hay 100 países peor que nosotros y también hay 80 o 90 países mejor que nosotros. Pero en los últimos, fíjense lo que les estoy diciendo, en los últimos 40 años, ¿cuántos países creen que han pasado de la línea del subdesarrollo al desarrollo? Y me refiero a países de población de más de 10 millones de habitantes, porque hay países que han pasado como Singapur o Hong Kong, pero son países de población muy pequeña. Solo 5 países en 40 años han pasado a ser países desarrollados, que es Israel, Corea, España, Portugal y Grecia. Claro que todos los 168 países quieren estar del otro lado. Entonces, si ustedes me preguntan, oye,
quiénes van a pasar en los siguientes 10, 20 años a países ricos, desarrollados, yo les puedo garantizar que sí va a haber 4, 5, 6 países, pero difícilmente México, porque la distancia de México de $10,000 a $20,000 es enorme y en los últimos 40 años lo único que logramos pasar es de $8,000 a $10,000. En 40 años eso fue. México es uno de los países con el peor desempeño en ingreso per cápita en los últimos 40 años. Cuando la población lo duplicó, México lo subió un 20%. Y por eso, pues vemos todavía este pleito de decidir qué tipo de país queremos ser. Entonces, cuando no estamos ni de acuerdo en qué país queremos ser, pues la probabilidad de seguir siendo un país subdesarrollado. Ahora, la buena noticia es que los países son irrelevantes, donde se desarrolla son en las ciudades. Como yo les decía, Argentina, por ejemplo, es un país emproblemado, pero la ciudad de Buenos Aires, para talento, está funcionando muy bien. En México, la Ciudad de México tiene ingresos de $25,000 y el sureste de $3,000 y Monterrey de $17,000. Entonces, la oportunidad de México es no caer, buscar la vocación de ciudades. ¿Qué significa? Ciudades como México y Monterrey debían de sí buscar ser ciudades de $20,000, o dicho de otra forma, no subirse al nearshoring, no subirse a la manufactura. Hay ciudades para retirados, como tenemos hoy San Miguel Allende. Creo que Querétaro puede ser una gran ciudad para atraer los ricos retirados, que también generan bienestar y que puedes ponerte en organizaciones de $20,000. España básicamente tiene $24,000 y se basa fundamentalmente en turismo de alta calidad. Entonces hay que buscar vocación y son ustedes los grupos de liderazgo en sus regiones los que pueden empezar a definir estas vocaciones. Pero al final tenemos un mundo muy disparejo, donde 27 países viven 8 veces con mejor ingreso que Sí, todos los demás. claro. ¿Por qué? Eh, Al final vivimos un mundo, todos aprendimos a vivir el mundo de lo tangible. El tangible es tener tierra, tener fábricas, tener activos, y hoy lo que define es los intangibles. Esto nos cuesta mucho trabajo porque inclusive, fíjense, los sistemas bancarios te prestan cuando tienes un activo y por eso los nuevos emprendedores pues, no pueden recurrir a los bancos porque tu activo más importante es el talento. Entonces recurren a los fondos de capital, a los inversionistas. ¿Qué quiere decir? Que los sistemas bancarios no están reconociendo lo más valioso que son los intangibles. Y miren para darles una idea de lo que estoy hablando. Estas tres empresas que conocen ustedes muy valiosas, ese es su balance que tienen en su capital contable, en su patrimonio económico. Es lo que invirtieron los accionistas, lo que está en libros hoy. Pero lo que vale la empresa es esto. Apple vale 60 veces más que su capital contable, Microsoft 25 y Amazon. La primera reflexión que les hago a ustedes, ¿tiene sentido estar revisando los estados de resultados y los balances en una junta de consejo cuando lo que vale es lo que no está en los libros? Lo que vale en un país no es las cuentas nacionales, lo que vale es el talento, pero el talento no está contabilizado. Seguramente en los siguientes años se va a poner en juicio toda la contabilidad que manejamos empresas y países, porque lo valioso está en lo que no está en los libros, en lo que no está contabilizado, que es el talento. Simplemente Apple genera un flujo de efectivo de 150,000 millones cada año, 3 veces su capital. Pero fíjense ustedes, si yo les preguntara a ustedes quién es la empresa latinoamericana más valiosa, pues seguramente no lo saben la mayoría, pero la empresa más valiosa se llama Mercado Libre y Nubank, son las empresas más valiosas y ambas no tienen más de 10 años en el mercado. Y este es el capital que tienen, el capital contable. eh, Mercado Libre, $3,700 millones, Nubank, 7,600. Y todas las empresas de Monterrey, donde está Cemex, FEMSA, Alfa, Vitro, todas tienen un capital de 53,000 millones. Pero fíjense lo que vale. Mercado Libre vale $107,000 millones, vale 30 veces su capital.
Nubank vale 65 mil millones de dólares. El BBVA a nivel global vale 55 mil millones de dólares. Y todas las empresas de Monterrey, en libros, en acciones, en lo que puedes comprar en la bolsa, valen 79 mil millones. Solo 50% más que su valor contable. La mayoría de empresas hoy no quieren tener activos. Por eso dicen, hay países como Vietnam, Malasia, México, que les encantan los activos, les encanta fabricar. Mándeles a fabricar a ellos porque ahí el rendimiento no está. El rendimiento está en la creación de las marcas, en la creación del valor, en la innovación. Y este tema todavía no lo entendemos nosotros y es importante porque nosotros todavía estamos felices hablando de nearshoring como la gran oportunidad, cuando sí es una gran oportunidad para poder pasar de lo agrícola a manufactura, pero ciudades importantes no deben de aceptar la manufactura, porque la manufactura lo único que te va a llevar es a ciudades de menores de 10, 15 mil dólares por habitante. ¿Dónde está el valor de las empresas? Sin duda en los intangibles. ¿Qué son los intangibles? Marcas, su gente, su cultura. Me sorprende. Imagínense, hablábamos de Apple. Imagínense que Apple siguiera dándonos el mismo teléfono de hace 15 años, pues no nos podría cobrar $1,200. Cada 3 meses nos van a cambiar el teléfono y están innovando y buscando cómo sorprendernos, porque si no, no le vamos a pagar los $1,200 o posiblemente están cobrándonos más y más y más, pero dándonos mucho más valor, por lo que tienen un compromiso con el cliente, su innovación. Me tratan como jefe. Miren, un caso de Amazon que lo pongo ahí. Cuando fue la pandemia, Amazon pues nos reaccionó a una velocidad exponencial de servicios que no tenían planeado. Cualquier directivo de Amazon tradicional diría, pues no te puedo surtir porque no lo tenía en plan. Amazon salió a adquirir aviones y logística para no fallarle a quién, a su cliente, y no requirió aprobación del Consejo de Administración, inversiones que fueron 20 mil millones de dólares contra un presupuesto que tenían de 2 mil millones de dólares de CAPEX. Entonces, las empresas cuando entienden que su razón de ser es el cliente, hacen locuras por responderle al cliente y ¿qué hacen? Pues se adueñan del mercado y logran valores de este nivel que hoy imagino. Esta noticia me pareció relevante del 13 de agosto de este año, donde nunca habíamos visto que el correr, hoy la mayoría de directores generales o CEOs mundiales están durando 5 años y la mayoría los están corriendo. ¿Por qué? Pues porque no están pudiendo, su liderazgo no está pudiendo transformar las organizaciones. Pero me llamó la atención que la renuncia o el despido del CEO de Starbucks hizo que la acción subiera 24% en un día, que equivale a 25 billones de dólares. Es decir, un líder, el mercado lo reconoce y paga 25 mil millones de dólares más por la empresa. ¿Cuándo habían visto ustedes eso? El paquete de salario que le dieron al nuevo fue de 100 millones de dólares, pues suena mucho, pero le salió barato el cambio. Vean el valor del talento. Lo que yo les quiero llevar es, vean lo que vale el talento. Y nosotros todavía estamos en que hay que bajar los salarios y que nadie puede ganar más que el presidente. Todavía estamos aquí mismo, por ejemplo, un egresado en México de una universidad como el TEC, le quieren pagar 20,000 pesos al mes. En los Estados Unidos los salarios para el mismo egresado son de 50,000 dólares para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Pues el talento, ¿a dónde se va a ir? Si pudiera irse el 100% del talento, se va a ir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos trabajos de actividad de manufactura que pueden pagar 20,000 pesos. No nos equivoquemos. Eso es lo que estamos construyendo y ese es el talento que hoy podemos asimilar. ¿Qué debemos hacer? ¿Reinventar el liderazgo para ir más rápido o simplemente no habrá futuro? Pero también recordarles que no hay cambio si el líder no cambia. A mí muchas veces me dicen las empresas, oye, ¿nos darías una plática? Y les digo, no, porque les voy a crear un problema, porque ahí va a estar el líder. Y la realidad es que el gran problema de las organizaciones arranca con el líder.
Y si el líder no cambia, la probabilidad de cambio es cercana a cero. Y por otro lado, recordar también que el humano se resiste al cambio, el líder también le tiene miedo al cambio porque no quiere que le explote la empresa en sus manos, pero generalmente cambias cuando estás en crisis o bancarrota el 90%. El líder prefiere que llegue la crisis y entonces sí, ahora sí vamos a tratar de cambiar cuando posible es muy tarde. Entonces la oportunidad que hoy tenemos todos nosotros es de ser líderes, que cambies cuando estás muy bien porque quieres llevar la organización a otro nivel, porque te das cuenta que la organización se puede fusionar con otra o aliar o buscar formas diferentes de trabajar, pero hoy seguimos pensando que las empresas hay que preservar la segunda, tercera, cuarta generación y tengamos cuidado, porque hoy las empresas promedio están durando 10 años y la forma de trascender generalmente no es otra. Tienes que buscar quién te puede ayudar a reforzar tus ventajas competitivas, tus diferenciadores. Y por otro lado, pues hay que romper paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Pues son creencias que no alcanzamos a ver. Eh, Hace 500 años la creencia es que la Tierra era plana. Hace 500 años creíamos que el alma radicaba en el corazón de los seres humanos y los reyes estaban dispuestos a abrir el cuerpo de sus hijos para ofrecérselos al dios del sol y del agua para que lloviera. Bueno, son creencias y en ese momento todos teníamos esas creencias, pero hoy tenemos prácticamente creencias que hay que cambiar. ¿Quién es mi jefe? ¿Quién decide? ¿En qué negocio estamos? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Quién es mi equipo? Y hoy, si ustedes le preguntan a la gente sobre estas cosas, pues ustedes van a describir, están en un negocio, van a describir la actividad en que están, cuando en realidad no están en ese negocio. Y para cerrar, les voy a poner un par de ejemplos de dónde son estos paradigmas que tenemos que empezar a cambiar. ¿Cómo hacerlo? Sin duda hay que tener una visión. La mayoría de organizaciones no tienen visión, hay que cambiar la forma de organizar y tocar la cultura. Y al final esto yo lo puse en un modelo que le llamo VOC, que es alinear visión, alinear organización y alinear cultura. Y ustedes ven los círculos de distinto tamaño, porque lo importante es tocar cultura, cambiar la forma de organizar, pero si no tienes rumbo, pues ¿a dónde te diriges? 10% del esfuerzo es en tener una visión, 40% es cambiar la organización y les garantizo, y eso lo he podido yo vivir, que si logras tocar la cultura, las utilidades se quintuplican sin ningún problema, la velocidad de la empresa es otra, pero la mayoría de gente no sabe cómo gestionar organizaciones ágiles, no sabe cómo gestionar cultura y entonces se dedican fundamentalmente a la mejora continua. Pero se van a dar cuenta que la mayoría de empresas no tienen una visión que emocione, que dé propósito, que haga que la gente se emocione por llegar a trabajar y que la gente pueda sentirse accionista, dueño y no empleado súbdito. Y eso es parte de la cultura que hay que hacer. Eh, la primera que les decía, si ustedes le preguntan, y si yo les pudiera, si yo estuviera presente con ustedes y les pregunto en qué negocio están, pues todos me dirían, hoy estoy en la construcción, estoy en transportes, estoy en esto, y esta palabra hay que cambiarla radicalmente porque todos estamos en el negocio de movilizar personas para atraer y retener clientes que están en cambio contigo. Si no tenemos clientes, no existe, y tenemos clientes porque el equipo humano da soluciones para el cliente que esté en continuo cambio, como hablábamos de Apple, y si está en continuo cambio, yo estoy innovando. Y si quiero darle mi mismo producto del año pasado y antepasado, pues estoy debilitando la empresa porque el cliente está cambiando y yo quiero que el cliente se adapte a mis productos y sí, pues se podrá adaptar mientras no haya alguien que le ofrezca productos diferentes, pero si lo hace, pues lo que van a sacar del mercado tarde o temprano. Entonces, hoy estamos en el negocio de clientes, dándole soluciones, y si le das soluciones, pues va a haber negocio. Y por otro lado, cuando la gente le pregunten cuál es mi trabajo, la gente te empieza a describir, pues estoy en ventas, logística, fábrica. ¿Y saben por qué? Porque los líderes no nos hemos molestado en crear
una mística de la empresa. Y entonces, ¿qué describimos? Pues describimos actividades, fragmentamos las empresas. Hoy las organizaciones que están divididas en finanzas, manufactura, ventas, vienen de las teorías de Adam Smith de 1776. Increíble que hoy estamos organizándonos, fragmentando las organizaciones eh, con teorías de hace 3 siglos. Cuando hoy las organizaciones tienen que crear células autónomas por tipo de clientes. ¿Qué significa? Tiene que haber un director general de un tipo de cliente. No es lo mismo atender un cliente que son nuestros clientes de mayor volumen que un cliente que está en prospectiva. Requiere habilidades diferentes, compensación diferente, todo diferente. Pero yo cuando veo las organizaciones que se dividen todavía en silos de poder, pues la probabilidad de ser veloces, de empoderar a la gente, es muy difícil. Hay que prepararse, sí. Van a encontrar en el libro algunas metodologías y literatura para ustedes ver cómo pueden cambiar las organizaciones para ser más rápido. ¿Cuál es el trabajo de todos? Contribuir a la visión y propósito de la empresa. Pero si no nos molestamos en tener claridad en el propósito, salgan ustedes mañana a su empresa y díganle a la gente cuál es la visión de mi empresa y que lo pongan en un papelito. Y después abran estos 20, 30 papelitos y se van a ver si todos tienen una visión inspiradora igualita, felicidades. Pero van a encontrar visiones muy pobres, muy diferentes y al final esa es la labor número uno del líder, inspirar a la gente a llevarte a un lugar al que no iría solo, pero la pregunta es, si ese lugar nadie lo sabe o lo sabe el dueño, pues la realidad es que la posibilidad de inspirar es muy difícil. Para cerrar, pongo un par de ejemplos. Apple, ustedes dirían que está en una empresa, tradicionalmente dirían, pues produce celulares, computadoras. Mentiras. Apple, fundamentalmente, su visión es retar el statu quo. Y su empresa es cómo desafiamos el statu quo y think different. Y el eslogan que ustedes ven es piensa diferente. Y lo que está haciendo es sorprendiéndonos para hacernos la vida más fácil. Disney, ustedes dirían que están en parques de diversiones, mentiras. Ellos, fundamentalmente, su visión al interior es donde los sueños se hacen realidad y hacer feliz a la gente su visión. Trabajar en una organización en donde todos, desde el de limpieza, te puede decir que la razón de ser es hacer feliz a la gente y eso te lleva a la cultura. En el caso de Disney, por ejemplo, todos los que trabajan en Disney se llaman actores porque su función es hacer feliz a la gente. Y posiblemente ustedes ven al que está en limpieza en los parques de diversiones, es el hombre más preparado, porque su función es ayudarle a la gente a ser feliz. Y claro que se pone a barrer nomás para estar por ahí, pues su función no es barrer. En nuestro mundo tradicional, pues es el de limpieza, ¿verdad? Amazon, ustedes dirían que están en comercio electrónico, mentiras. Es la empresa más centrada en el cliente. Y ya les puse el ejemplo. Walmart no está en el negocio de comercio, está en buscar ahorrar para que la gente viva mejor. Y eso les llevó al liderato del comercio físico. Y Nubank, el banco más valioso en Latinoamérica, no está en servicios financieros. Ellos quieren empoderar a las personas para que su dinero les rinda más y puedan vivir mejor. Los que están en servicios financieros están buscando maximizar la rentabilidad para beneficio del accionista. Y estas empresas, todas las que les enseño, todas tienen vivir mejor, empoderar a las personas, el cliente, sueños diferentes, todas están enfocadas en el cliente, ponen al cliente como la razón de ser y los jefes simplemente están al servicio de la organización. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? Sin duda el tiempo. Y, y, y este libro que publiqué, que es El cambio, requiere tiempo de líder. Fundamentalmente, yo me doy cuenta que si un líder no está dedicándole más del 50% de su tiempo a 3 cosas, anticiparse al futuro. ¿Qué significa anticiparse al futuro? Mitigar riesgos, ver posibilidad de alianzas, porque si mi negocio tiene una ventaja competitiva, ¿con quién puede expandirse más rápidamente? Si no tengo ventajas competitivas, venderlo rápidamente antes de que pierda valor.
atraer y desarrollar talento y crear organizaciones ágiles y rápidas y sin duda tocar la cultura. Si a esto el líder te dice, a muchos líderes me dicen, Salvador, no, yo no tengo tiempo, estoy operando, no tengo gente, ¿te vas a morir o estás debilitando la organización? Y le digo, ¿cuánto vale tu empresa? Pues la mayoría dice, no, pues es que no está en venta. Todos tienen hipotéticamente que estar en venta para saber cuánto vale la empresa. ¿Cómo saben si están creando valor? Los que están en bolsa, pues sí, lo puedes determinar, pero la realidad es que todos tendrían que estar poniendo en venta la empresa y si la gente no está peleándose por su empresa o pagándoles múltiplos de 10, 20 veces las utilidades, algo están haciendo mal o simplemente son una empresa aburrida, de poco valor agregado, con riesgo a futuro. Y cerrando, pues no puedes dirigir si no puedes inspirar. Hoy tenemos líderes que al final le piden a las personas casi casi que se quiten el cerebro a la entrada y lo recojan a la salida. Eh, pero afortunadamente pues tienes exceso de mano de obra que no tiene otra opción, que no tiene educación y que ese es lo que los países como los nuestros están aprovechando y pues por eso el mundo reconoce que hay lugares en donde yo me dedico a hacer innovación, talento, y hay lugares en donde se pelean la manufactura, pero estos países que se pelean la manufactura, México es uno de los países caros en manufactura, pero tiene cercanía con Estados Unidos, pero Vietnam, Malasia, todos estos países que tienen ingresos por habitante de 5 o 6 mil dólares, pues están dispuestos a hacer manufactura más barata, pero no tienen la localización de México. Pero si México, ustedes piensan que va a pasar al subdesarrollo a través de la manufactura, están muy, muy equivocados. Y al final, este libro es un libro escrito con lenguaje muy simple. Lo subrayé porque la gente no tiene tiempo. Subrayé lo que yo hubiera subrayado el libro y el otro día lo leí, lo subrayado, en una hora lo lees, pero lo importante no es el libro, con que ustedes generaran una idea que puedan aplicar en su vida, en su liderazgo, en su empresa. Una por año es suficiente porque en 10 años les garantizo que ustedes son mejores personas, mejores líderes y van a contribuir a tener una mejor sociedad o simplemente a ser el líder que les gustaría a ustedes para sus hijos. Freddy, con esto son las 10:20. Creo que tenemos algunos minutos para poder algunas preguntas. Sí, tenemos aquí algunas preguntas. Salvador, muchísimas gracias por lo que nos has compartido hoy. Y seguro que todos atentos al libro con más recomendaciones de las que nos pudiste compartir en esta hora. Hay una pregunta que tenemos aquí para ti del grupo. Una de las cosas que cuesta trabajo, Salvador, para los líderes es identificar el propósito de su negocio. Tú hablabas de visiones que inspiren. Nosotros como coaches también cuando les decimos, a ver, vamos a desarrollar la visión de tu negocio, casi todos empiezan o quieren empezar con una frase que dice ser los mejores en algo y no se les ocurre nada innovador o creativo. ¿Qué recomiendas para que esos líderes que les está costando trabajo ver hacia adelante, hacia una visión que inspire y genere cultura, qué prácticas, qué hábitos, qué desarrollar el líder para poder inspirar a su equipo? Miren, la primera es, muchas de las prácticas que aprendimos y que seguimos aprendiendo en las escuelas están basadas en prácticas muy viejas. Fue Michael Porter hace 45 años que nos dijo, señores, déjense esas tonterías de visiones, misiones muy complicadas que no logran conectar, que se quedan en los libreros, pero todavía muchas organizaciones tienen estas visiones. Segundo, busquen tener una estrategia, decía Michael Porter, simple, que diga dónde te estás diferenciando, dónde eres único. Pues todas estas palabras de ser mejor, ser líder, lo único que estás haciendo es comparándote con alguien y es el peor camino seguir el mismo camino del otro, donde tú no estás, porque si dices ser mejor es que hay uno mejor que tú. Entonces, hay que buscar ser distintivo. Segundo, recordar que nosotros lo que hacemos es solucionarle la vida a un cliente. Lo primero tenemos que reconocer que nuestra razón de ser es tener clientes y que le estamos solucionando la vida. Y si nosotros le solucionamos la vida en mejor forma y lo entendemos, pues seguramente nos va a apreciar con darnos dinero
Y si ese dinero prácticamente es mayor al valor de lo que a nosotros nos cuesta, pues vamos a ganar dinero. Segundo, entender que no tenemos que fabricar nosotros tenemos que dar soluciones. Y si alguien puede fabricar mejor por nosotros, pues suelten las operaciones de manufactura, que es lo que hace Apple y muchos de ellos. Muchos de ellos empezaron por darle una solución al cliente y ni se molestaron en empezar en manufactura. Entonces, ¿cuántos negocios hoy tenemos nosotros basados en la manufactura? Debemos de empezar a buscar crear soluciones al cliente y ya después si el producto lo tomamos de China, de no China, de otro lado, es irrelevante. Entonces, la primera es enfocarse en el cliente y que la visión sea darle algo relevante al cliente, que lo sorprenda, que lo haga único. Y después seguramente te vas a encontrar que estás muy alejado de esa visión, pero eso es lo que te da motivo de levantarte en la mañana con entusiasmo. Cuando alguien dice, oye, yo quiero ir al Everest, a la montaña, lo importante no es si llegas al Everest, que va a ser 2 minutos, 3 minutos, sino caminar en esa dirección. Entonces, tener una visión o propósito, como las que yo les enseñé, te da sentido de propósito. Pero cuidado con describir el producto, con decir, estoy en el área de construcción. No estás en el área de construcción. ¿Qué haces en construcción? Por ejemplo, en Alsea, Starbucks, yo fui consejero de ellos. Todos pensamos que está en el negocio de café, no es cierto. Alsea nos da una experiencia de reuniones y nos pone un lugar agradable con música. Claro, nos cobra con la venta de café, pero la realidad es que no pagaríamos 80, 90 pesos por un café. Podríamos irlo a comprar a Oxxo. Pagamos por el espacio, porque ahí nos reunimos a trabajar, porque nos conecta con los amigos. Entonces, si nosotros seguimos definiendo el producto es la forma como cobramos, pero lo que hacemos es sorprender a la gente con buenos productos. ¿Qué es lo que hace Apple, que es la mejor empresa? Los teléfonos que nos vende son carísimos y podrías encontrar los más baratos, pero nos da confianza. Y nosotros estamos dispuestos a pagar $1,200 por un teléfono de él porque es tan importante ese teléfono, le tengo tanta confianza a la marca que al final estoy dispuesto a pagar los $1,200 y si me cobra $200 más por un cambio, se los voy a pagar encantado. Pero ¿qué pasa? Seguramente el teléfono no vale ni $100. Por eso la generación de utilidades de estas compañías. Tenemos, gracias, Salvador. Ya nos pones un muy buen desafío con lo que nos dices. Ahí todavía quedan otras dos, tres preguntas y me parece que alcanzaremos nomás para esas. Una pregunta más es, bien interesante lo que nos comentaste, que en los consejos debemos de dejar estar ¿Alguien evaluando quiere que hagamos balance alguna general. pregunta? Se me levanta la mano y se la... Pues, gracias. Estamos en el balance general y en los consejos y eso, como bien dices, ya no es lo que más nos debe de importar evaluar. Mientras los contadores nos encuentran un estado de resultados o balance el que mejore esta situación, ¿qué nos recomiendas hoy medir para saber si como líderes estamos moviendo nuestro negocio hacia hacerle más valor a lo intangible, hacia el talento, hacia ese liderazgo? Mira, la primera es reduzcan el tamaño de sus consejos de administración. eh, Tomar decisiones, mientras más gente es más difícil tomar decisiones. Los consejos de administración no deben de pasar de 7, 8 gentes. El de Apple tiene 6 gentes y a Tim Cook son 7. Y tiene 3 comités de 3 personas solamente y con eso gestiona la empresa más valiosa del planeta. No mezclen consejeros patrimoniales con consejeros independientes profesionales. Un director general requiere que le ayude un consejo pequeño de gente muy, muy buena. Eh, pero no necesariamente los familiares son la gente mejor preparada para eso. Entonces, el consejo de patrimonio, los dueños, al final deleguen en un consejero profesional el manejo de la empresa, decidan el nivel de riesgo, son los últimos en tomar las decisiones, pero no mezclen, porque si no promedian la mediocridad. ¿Qué significa? Si yo tengo 4 consejeros familiares y 4 independientes, pues la realidad es que van a prevalecer las conductas del miedo, las conductas de no tomar riesgos. Entonces, diferencien esto porque las empresas hoy están en alto riesgo y requieren que al director general primero detectemos a tiempo si está fallando
pero también que el consejo le ayude para realmente ser un mejor líder. Entonces, esa sería mi recomendación. Gracias, Salvador. Nos da más miedo, Ah, y pero la otra también, no le dediquen más del 10% del tiempo a revisar los resultados pasados para que le puedan dedicar 90% del tiempo a hablar de perspectiva, talento, cultura. Estas conversaciones a veces son incómodas porque no tienen respuesta, pero esas son las conversaciones de un consejo de administración. Pero ¿qué hace el director general para entretenerlos? Los llena de presentaciones PowerPoint y resultados y termina la junta. Entonces también es culpa del director, pero también del dueño o presidente. Decir, a ver, ¿qué aprendimos? Los resultados que aprendimos, 10 minutos y siguiente tema, ¿verdad? la siguiente pregunta va relacionada junto con esto. Ahora que uno de los grandes desafíos de los líderes es lograr que haya una cultura propositiva, innovadora, abierta en su equipo, ¿cómo logras eso como líder? ¿Cómo impregnas una cultura a favor de este cambio? Mira, la primera, al final hay muchas formas que ustedes pueden empezar el cambio. No hay recetas porque al final cada empresa es única y tienes que arrancar donde más te duele, donde tengas un área de mayor debilidad y de que si haces un cambio, automáticamente vas a votar el cambio. Algunas formas es organizarte diferente, crear células autónomas, crear mini compañías. Si lo que te duele es la lentitud y burocracia, pues crea pequeñas compañías enfocadas por cliente. Si no tienes una visión que entusiasme, ponla para poder realizar y limpiar todos esos negocios. Muchos nos llenamos de negocios que hemos construido, pero muchos de esos ni generan valor y son distractores. Pues también el tener una visión te permite decir, todo esto no está en la misión, vendámoslo, vistámoslo bien y vendámoslo bien. Entonces, cada negocio requiere diferente. Establecer los valores, tú cuando dices un valor, tienes que decir, oye, estos son los 3, 4 valores que nosotros queremos. Ejemplo, innovación. Entonces, pon las conductas que quisieras en ese valor. Aquí en la empresa siempre retamos el statu quo si mi líder me apoya. Y esas 3 conductas en 3, 4, 5 valores que tengan, no más de 5, mídanlas en forma anónima y entonces vean si la organización vive esos valores. En el momento que mides, automáticamente ya cambiaste, porque la organización dice, ah, caray, esto es importante. Y por otro lado, vas a darte cuenta en esa evaluación que el promedio no sirve de nada, porque el promedio de una empresa te menciona dónde estás, pero te vas a dar cuenta que hay líderes buenísimos, que los califica su gente muy bien, y líderes malísimos. Entonces hay que llamar al líder que está calificado mal y decirle, oye, por favor, estas las calificaciones que tienes tú en los valores, en tu forma de comportamiento, en tu liderazgo. Habla con la gente, pídele que te ayuden a cambiar, porque si no, en 6 meses te vas de la empresa. No te vas porque yo lo digo, te vas porque la evaluación de la gente indica que no eres el líder que vive los valores de la organización. Pero si no tenemos los valores, ¿cómo vamos a premiar o cómo vamos a reconocer o cómo vamos a decidir? En el momento que la gente ve que los resultados son importantes, pero la forma es más importante, ya cambió la empresa. Sí, sin duda, Es decir, les puse unos ejemplos, pero en el libro van a encontrar muchos distintos ejemplos que viví yo en distintas organizaciones. Y Salvador, creo que el último minutito que te robaría para esta última pregunta, que está muy interesante. Por aquí desde Mérida, que te mandan también saludos, nos dicen, a ver, retener el talento en las empresas se vuelve más difícil cuando, como tú pusiste en la comparativa, en un esquema de manufactura, o como vimos en México, no puedes a lo mejor tan fácil dar salarios más competitivos. Y pareciera ser que el autoempleo o emprender, pues les va a dar a ellos mejores oportunidades. Creo que muchas veces las pymes competimos más que con las transnacionales que pudieran pagar más, competimos contra el autoempleo. ¿Cómo enfrentar esta situación? A ver, la primera es, empiecen a tratar a las personas como accionistas, como dueños. Cuando ustedes son dueños, ustedes tienen una energía y una pasión y se entusiasman. Lo que tienen que crear es una cultura no de empleados, porque el empleado no te sirve de nada, es un súbdito pues que lo único que va a recibir tus órdenes y se vuelve lento. Tienen que cambiar las compensaciones. Por favor, bajen de sus estructuras organizacionales
bajen los gastos fijos, outsourcien todo lo que puedan outsourciar y variabilicen todas las compensaciones. Ejemplo, por ejemplo, en Gamesa, cuando yo llegué a una galletera, para darles un ejemplo por el tiempo, todas las compensaciones de la fábrica las cambiamos a variables. La gente en la fábrica nos entregaba producto eh, y le pagábamos y ellos distribuían y ellos decidían las jornadas de trabajo. Y ellos encontraron, ellos decidían a quién contratar, pero también decidieron que querían jornadas de 4 días en verano y de 5 días en invierno, que se vendía más, porque usaban muchas horas en transporte. Ellos decidieron los procesos y nosotros generalmente los tratamos como empleados con salarios. Eh, Hace 6 meses Costco, que tiene una demanda enorme, una innovación enorme, pues decretó un salario y decretó públicamente que la persona más importante era la cajera y le está pagando 25,000 pesos. Vayan, los pongo como tarea, vayan este fin de semana a un Costco, 25,000 y pregúntenle cuánto gana la cajera, 25,000 pesos y descansa 5 días a la semana. Y la rotación es cero. Y el payback por la velocidad que están logrando en una tienda que ya no tiene capacidad para surtir, pues prácticamente se les ha pagado en meses ese salario. Entonces, no los traten como empleados. Cruzando la frontera en Estados Unidos pagan 8 veces más salarios, pero tienen otro nivel de productividad, pero porque se sienten más integrados, son más dueños. Hagan sentir a la gente dueña de la empresa. No traten de competir porque él paga 10 pesos, yo voy a pagar 11. No, por ahí no va la cosa. Háganlos ser accionistas dueños. Y díganle a la gente, no se fijen en los presupuestos anuales, díganle, a ver, esta es la visión, si triplicamos el negocio, pues los bonos se pueden ir, quintuplicar, porque no tenemos que esperar 5 años para que crezcan las cosas. Pero cuando la gente sienta que los beneficios de una mejora continua del primer año se los regresas a quien generó el beneficio al grupo, todos van a estar innovando y cambiando. Pero si los beneficios van para el accionista, ¿sí? 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 Se le firma esto y... Sí. Ah, está bueno. Está bueno. Muy bien. Salvador, pues muchísimas gracias. Sabemos, primero te quiero agradecer desde que tenemos la oportunidad de conocerte. Aún no te he conocido en persona, pero hemos estado en contacto en las 2 ocasiones que hemos estado contigo. Logro ver la persona tan abundante que eres por estar aquí, por lo que nos has compartido. Gracias por eso. Sé que en este momento estás por también celebrar un momento familiar importante. Muchas felicidades y hiciste este espacio para estar aquí con nosotros. Gracias por eso, porque hay muchos líderes aquí de pymes que hoy se inspiraron gracias a lo que nos has compartido. En nuestra oficina en Mérida, que está ya también un grupo importante de empresarios, en Tuxtla, Chiapas, que también están varios también empresarios escuchándose en línea. También hay varios empresarios que ya viste por ahí conectados. Y desde aquí de Querétaro todos te damos muchas gracias por tu participación el día de hoy. Esperamos verte pronto presencial, saludarte, luego irnos a Monterrey, ir a caminar, como tú dices, en las mañanas para platicar contigo. Aprendimos mucho, vamos a leer tu libro sin lugar a duda porque aprenderemos más. Le damos Oye, todo por el favor, aplauso. nomás un comentario, no les llamen pymes. El motor de una economía son los emprendedores. Y hoy vemos a las pymes esforzándose. México inhibe el emprendimiento, posiblemente el emprendimiento es el motor de una sociedad, y le hacen la vida difícil, por eso están en la informalidad. El motor de una sociedad es el emprendimiento, la energía de los ciudadanos, y aquí utilizamos despectivamente la palabra mi pyme, cuando en realidad yo lo que les estoy enseñando que no va Mercado Libre, fueron pymes, pero pues son los héroes de una sociedad. Pues desde el lenguaje tenemos que empezarlo a cambiar. Estoy por publicar un nuevo libro que es Cómo duplicar el ingreso de todos los mexicanos, con 3 cositas, que es impulsar el emprendimiento, sin duda el tema de ciudades para atraer el talento. Son 3 cositas. Talento, educación, ciudades incluyentes y el emprendimiento es el motor de una sociedad. Entonces yo creo que aquí hemos hecho despectivo al emprendedor cuando es el motor de una sociedad.